diferentes especificaciones para ello. Entonces, vamos a mirar este ejercicio. Es un ejercicio para calcular asentamientos de una cimentación flexible y corresponde a una zapata cuadrada de 1.5 por 1.5 que va a trasladar la carga de 6.000 kilonewton al suelo, y el suelo es granular. Entonces, si nos acordamos un poquito, aquí yo traté como de organizarme. Entonces recuerdan que vimos diferentes metodologías para determinar asentamientos. Entonces vimos la metodología formulada por Hart para cimentaciones flexibles, para cimentaciones rígidas, pero también vimos las de Steinberg para ese tipo de cimentaciones. Entonces aquí vamos a determinar el asentamiento para esa cimentación flexible que ya nos dan unas características de módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson con respecto a la ecuación formulada por Hart. Entonces, Hart dice que para una cimentación flexible con una profundidad de desplante de 0 y un estrato infinito, se presenta deformaciones o asentamientos que son de una magnitud mayor, permítanme un momentito, de una magnitud mayor en el centro y de una magnitud menor en las esquinas. Entonces, mostrábamos en las clases este monito, donde decíamos, mire, para Hart, en el centro hay una mayor deformación, pero en las esquinas debajo del cimiento, pues hay otras deformaciones. Entonces, en este caso, se calcula el asentamiento para las esquinas y para el centro. Entonces, de acuerdo a la ecuación, miren que la ecuación tiene B por Q sobre módulo de elasticidad que multiplica 1 menos coeficiente de Poisson al cuadrado por alfa sobre 2, donde alfa corresponde a calcularla por esta ecuación que depende de M1 y M1 es una relación de L sobre B. Pero también había un dibujo en el cual uno podía entrar con una relación L sobre B, cortar cada una de esas curvas y poder encontrar lo que necesito, o el alfa promedio o el alfa R. Entonces, eso es lo que hicimos acá. Entonces, lo que se determinó fue, lo que se pasó fue lo que se determinó fue ese esfuerzo, ese alfa a partir de esa gráfica. Entonces, la ecuación, entonces ya ahí por ambos lados podemos trabajar. Si trabajamos en el caso de un hoja de Excel, pues puede uno colocar esa ecuación. Entonces, miren aquí, ¿qué es B? B es el ancho del cimiento. Q es carga sobre área. Ese Q que aparece ahí es la carga, entonces sobre el área. Y la carga es 6.000 y el área es 1,50 por 1,50, lo que nos da 2,25. Razón por la cual la carga Q, B, ¿cuánto vale? B vale 1,50. El módulo de elasticidad ya no lo dan, es 30 megapascales. El mu no lo dan, es 0,40 para este tipo de suelo, y el alfa es el que hay que calcular. Entonces, si yo lo voy a calcular en la esquina, pues calculo el valor de alfa y lo divido entre 2, y si es en el centro es solamente el valor de alfa. Entonces, de acuerdo a eso, lo que se calculó fue M1. M1 es L sobre B.
como es una zapata cuadrada de 1,5 por 1,5, pues M1 vale 1. Y ya teniendo M1, pues entonces con toda esta ecuación, pues yo puedo calcular el alfa. Entonces, el alfa con la ecuación da 1,12. Pero si yo entro con relación L sobre B aquí a la gráfica, entonces, pues fíjese que como tenemos el factor de 1, entonces venimos con L sobre B de 1, cortamos la gráfica de alfa y ahí da el valor. Entonces, menos apreciable en la gráfica, pero igual en el momento de que no la tengamos también podemos llegar a ese valor. Y simplemente calculamos con estas ecuaciones esos asentamientos, tanto en el centro como en la esquina. Entonces nos dan un asentamiento de 0,0627 metros en la esquina y de 0,1254 en el centro, donde ya aquí se evidencia que en el centro el valor es mucho mayor. Y en la esquina se supone que en una esquina y en la otra va a ser el mismo valor. Entonces, por eso da 627. Eso para utilizar la ecuación de Hart para cimentaciones flexibles con estas condiciones para asentamiento elástico. ¿Hay alguna pregunta con respecto a eso? Profe, sí, ¿me puedo volver a recordar cuándo es que se usa el alfa promedio y el alfa R? No. Depende de lo que tengas aquí en la ecuación. Para esta ecuación de Hart, el alfa solamente tiene alfa. Entonces, si tú miras las diapositivas, hay otra forma. Si uno no quiere calcular en el centro y en las esquinas, sino que quiere calcular el asentamiento promedio, entonces la ecuación tiene el alfa promedio. Entonces, en este caso, si la quieres hacer como promedio, entonces sí, es la misma ecuación, pero en vez de alfa medios o alfa, está el alfa promedio y tú lo tomas de acá de la gráfica. ¿Mm? Son Listo, profe, diferentes. pero Señora, si en el del medio colocó alfa promedio, ¿cuál asentamiento promedio estaría calculando? el promedio en en el suelo que está debajo de todo el cimiento. Entonces Ah, son, digamos, formas digamos, aquí voy a mostrarle acá. O sea, son criterios, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ingeniero puede decir, no, yo voy a calcular el asentamiento máximo producido por esta cimentación y el máximo es aquí en el centro, ¿sí? Otros ujú. pueden decir, no, entonces yo voy a calcular, como tengo aquí un valor y tengo aquí otro valor y tengo el del centro, yo necesito saber cuál es el promedio de mi asentamiento, del asentamiento que produce esta edificación justo debajo del cimiento, cuál es el promedio. Entonces, son criterios del diseñador, pero hay diferentes formas. Yo estoy mostrándoles todas las formas que existen, ¿sí? Es Listo, eso, profe, señora, gracias. dependiendo del criterio que tengamos cada uno de nosotros, ¿ok? Bueno, entonces, como ven, pues cambian sobre esos alfas. En el caso del ejercicio 2, mire que es para ese promedio. Entonces, pero entonces yo tengo el mismo ejercicio, pero se requiere comparar el valor promedio en una cimentación flexible, que es lo que acabas de preguntar, cómo calcularlo, con ese suelo granular, pero digamos el de una cimentación rígida. Entonces, en el caso, es el mismo ejercicio, es la misma Q, es la misma área, es el mismo módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson. Entonces, si yo quiero calcularla, me voy aquí abajo, si yo quiero calcularla en la cimentación flexible por Hart, el promedio,
entonces pues yo tengo que calcular el alfa promedio. Entonces ese alfa promedio ese alfa promedio, pues yo vengo a la curva y lo que corto ahorita es la curva que está en el medio. ¿Sí? La curva que está en el medio. Y determinando ese valor de esa curva que está en el medio, yo puedo calcular el asentamiento promedio. Entonces, por ejemplo, para el mismo caso, el alfa mayor da 12,57, que es en el centro. En la esquina da 6,27 y en un promedio da 10,53 centímetros. Ahora, si la voy a comparar con una cimentación rígida, entonces mire que para la cimentación rígida, este mismo señor Hart, para las mismas características, tiene la misma ecuación, pero con un alfa R, que es la otra curva que aparece en ese gráfico. Entonces, la alfa R, que es el alfa en el centro de una cimentación, rígida, mírenlo acá. Entonces decíamos que en el caso de una cimentación rígida, los asentamientos son uniformes debajo del cimiento, son todos uniformes. Entonces, se calcula pues en el centro, pero en cualquier lado es el mismo. Entonces, esta va en función de alfa R. Entonces, lo que calculamos de la gráfica con relación L sobre B es alfa R. Y por lo tanto, el asentamiento con una cimentación rígida es mucho menor a la de la flexible. Si vemos, es mucho menor a la de la flexible. Entonces, aquí estamos utilizando las ecuaciones de Hart, tanto para cimentación flexible como para cimentación rígida. Ahora bien, Steinberg, si miran la teoría que hablamos en la clase pasada, la voy pasando como para que vayan teniendo ahí la idea, Steinberg también desarrolló unas ecuaciones para calcular los asentamientos inmediatos en cimentaciones flexibles y rígidas. Y recuerda que les dije que este miembro que está aquí es el alfa para Hart. Entonces, esos valores están en función de mu y de F1 y F2. Entonces, aquí estamos trabajando con el mismo ejercicio, pero utilizando la ecuación de Steinberg. Entonces, Steinberg tiene F1 y F2 incluida en esa ecuación, aparte de todo lo que ya sabemos, B, Q, módulo de elasticidad, U y coeficiente de Poisson, ¿verdad? Entonces, les mostraba que para poder calcular F1 y F2, uno entra a estas gráficas con relación L sobre B, con relación H sobre B, perdón, y las curvas que están ahí son L sobre esas relaciones. Entonces, H sobre B, recordándoles que esa H es cómo está medida esa H. Entonces, aquí sencillamente lo que le pusimos fue un H, ¿sí? Entonces, ese H, para un H de 3, pues L sobre B vale 2 porque B es 1,5. Y la relación L sobre B, pues vale 1. Entonces, hay que entrar con estas curvas que son relaciones L sobre B que valgan 1. Entonces, es esta primera curva. Pero si ustedes miran esa curva, se mete por allá entre la otra y vuelve y sale. Entonces, lo que se hace es entrar con 2 a esa curva y cortarla y leer el valor en el eje X que se llama F1. Entonces, el F1 ahí vale 0,29. De igual manera es para el F2. Entonces, para el F2 es esta curva
que también es esta gráfica que también tiene curvas de L sobre B adentro y uno entra con H sobre B. Entonces entré con lo mismo. Con 2 corté L sobre B, que es 1, y el valor que leí aquí se llama F2. Entonces, de esos nomogramas salen F1 y F2. Y utilizando esa ecuación, pues se puede calcular eh, el asentamiento en la esquina de ese ejercicio. Entonces, miren que aquí aparece para determinarlo en la esquina o para determinarlo en el centro. Y ahí están pues las ecuaciones como tal. Y entonces tomando esas ecuaciones, pues entonces se calcularon en la esquina vale 1,72 centímetros y en el centro vale 3,45. De igual manera, el ejercicio para Steinberg, si estamos trabajando con una cimentación rígida. Entonces, para el caso de la cimentación es el mismo concepto, los asentamientos son iguales, justo debajo del cimiento, y entonces tenemos para cimentaciones rígidas con un H menor a infinito, porque ya lo pusimos, le pusimos un valor de 3, volvemos a entrar con esas relaciones a las gráficas y calculamos de la misma manera F1 y F2. Al utilizar la ecuación, entonces tenemos un asentamiento de 3,45 en el centro, pero que suponemos que es la misma en todos. Entonces, simplemente con H sobre B de 2 y L sobre B de 1, venimos a las ecuaciones, calculamos los valores y son los mismos que ahorita calculamos, pero la ecuación para los asentamientos cambia, por lo tanto, el valor cambia. Entonces, en ambos sentidos y Steinberg en ambos sentidos. Ahora miremos el asentamiento elástico para un suelo fino. Entonces, si miran la teoría, entonces tenemos aquí ejercicios, tenemos aquí teorías para arcillas saturadas, pero también tenemos aquí para arcillas, que son esos suelos finos, con espacio semi-infinito y con espacio, con capa limitada por una base rígida. Entonces, aquí en este ejercicio tomamos esas ecuaciones. Dice, calcule el asentamiento elástico en la esquina y en el centro de una cimentación flexible para una zapata de 1,5, pero con una carga específica que es la misma, pero esto entonces para un suelo fino con unas características. Estamos cambiando el mismo ejercicio, pero cambiándole para poder usar todas las ecuaciones. Entonces, si es un suelo fino, entonces la ecuación, pero entonces miren que hay dos ecuaciones. Entonces, si es una arcilla o un suelo fino, hay dos ecuaciones, una que tiene CD y otra que tiene C'D. C'D, cuando está limitada por una base rígida, y CD cuando es un estrato semi-infinito. Entonces, aquí en el ejercicio para hacer ambas, entonces, si fuera la primera con un espacio semi-infinito, es decir, con una profundidad muy grande, entonces esta es la ecuación. ¿Qué tiene la ecuación? QC, que es carga sobre área, el ancho de cimiento B, el módulo de elasticidad, el módulo de Poisson, y CD, que es un factor de forma. Ese factor de forma sale de esta tabla, la que aparece ahí aparece también ahí en las diapositivas. Entonces miren que aquí dice, para una cimentación circular flexible, circular rígida, cuadrado solamente, se supone que ahí es cuadrado flexible y cuadrado rígido. Entonces entré
como es 1,5 por 1,5, es cuadrada, entonces entré a cuadrado y dice por allá que flexible, cuadrado flexible para determinarla tanto en el centro como en la esquina. Entonces tengo un valor en el centro y un valor en la esquina de CD. Entonces, para el del centro, el CD cambia a 1,12, para el de la esquina es 0,5. Entonces, si voy a calcular los asentamientos, pues ya tengo todo esto calculado y lo único que había que buscar era en la tabla el valor de CD. Si lo quiero en el centro, vale 1,12 y el asentamiento daría 12 y pico, es decir, 1 pulgada, media pulgada. Y en el caso de la esquina, entonces me daría 6,27. Entonces, simplemente entrar aquí a la tablita y escogerlo, pero tener la consideración de cuándo usar CD y cuándo usar C''D. Ok. Esta, entonces, es para una cimentación rígida con el mismo criterio. Entonces, si vamos a una cimentación rígida, entonces los valores de CD cambian. Ya mire que el valor de CD en el centro y en la esquina es el mismo porque se supone que los asentamientos son iguales, se distribuyen de manera uniforme justo debajo del cimiento. Entonces, el asentamiento pues va a cambiar. Entonces ya tenemos un asentamiento de 11,09 con un CD de 0,99. ¿Hay alguna pregunta con respecto a lo que estoy hablando, muchachos? Profe, yo tengo una pregunta sobre la tabla esa que está ahí dice que es rectangular, o sea, cuando el cimiento es rectangular. Ajá. Y los criterios son respecto a a la relación L sobre B, ¿sí? Uh-huh. Pero entonces cuando la Eh, relación es diferente. sí, sí, gracias. Sí, la tabla trae relaciones L sobre B de 1,5, de 2, de 3, de 5, de 10. Se supone que si yo tengo un valor de L sobre B de 2,5, tengo que interpolar los valores. ¿Sí? Tengo que interpolar. Entonces, entre 2 y 3, si es en el centro, tengo 1,52 y 1,78 y tendría que interpolar si hay valores si nuestro ejercicio es un valor que no está aquí, hay que interpolar los valores de la tabla. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Sí, hay unos valores muy amplios. Lo que pasa es que estos, bueno, los comunes son esos, digámoslo así, pero bueno, pues son diferentes propuestas que uno puede plantear y caen, de pronto pueden caer ahí. Pero bueno, en la parte académica es entrar ahí, ¿listo? Es entrar ahí buscando el valor que le corresponde, ¿ok? Muy buena pregunta. Ok, miren este ejercicio que es para una arcilla saturada. Entonces, si ven la teoría, corresponde a esta metodología de Jambú. Entonces, si es una arcilla saturada, si es un suelo fino saturado, y estamos poniendo todos los mismos valores simplemente para que ustedes sepan utilizar las ecuaciones, pero dice que a 3 metros de profundidad se encuentra un suelo duro. O sea, hay una capa que limita esa arcilla. Entonces, ya tenemos ahí las características del ejercicio y el asentamiento, según la ecuación, depende de A1 y A2. Esa A1 y A2 es la que hay que entrar en las tablas.
con diferentes parámetros, porque el A1 depende de H sobre B y de L sobre B, y el A2 depende de la profundidad de desplante sobre B, multiplicado por Q sub 0, que es el mismo carga sobre área, es el mismo QC del otro lado, es el mismo Q del otro lado, por B, que es el ancho de cimiento, sobre el módulo de elasticidad. Entonces, la tarea es entrar a las tablas para calcular A1 y A2. Entonces, como A1 está en función de H sobre B, aquí lo que hice fue calcular H sobre B, y de L sobre B, aquí lo que hice fue calcularla. Y A2 está en función de DF sobre B. Entonces, tengo un DF de 3 sobre el B, que es 1,5, me da 2. Entonces, para calcular A1, entro con H sobre B de 2 y corto LB y busco LB de 1. Entonces, para H sobre B de 2 y LB de 1, el valor de A1 es 0,53. En este sentido, también aquí hay que interpolar. Si yo tengo LB de 1,5, tendría que interpolar entre 0,53 y 0,63 el valor que está por ahí. ¿Listo? Y con respecto a la 2, pues es esta tablita. Entro con relación DF sobre B, que en este caso es 2, y calculo y tomo el valor que está ahí, que es 0,9. Y bajo esas características, pues entonces simplemente uso la ecuación para calcular el asentamiento promedio para una cimentación, para un suelo de arcilla saturada. Entonces utilizo esa. Si yo tengo una arcilla, entonces aquí les mostraba, en el caso de las arcillas, nosotros tenemos, si la arcilla está limitada por una base rígida, el factor por el que hay que multiplicar se llama C'(D). ¿Eso qué quiere decir? Que tenga yo aquí una roca impenetrable o que tenga un material granular firme, rígido, que digamos que no va a permitir que este material se asiente más. Entonces utilizo esta ecuación con C'(D). Igual que la ecuación de CD, que es parecida pero no es igual, ¿no? Quiero que lo vean aquí. Miren que para un espacio semi-infinito, esta era la tabla, y para un material con base rígida, pues la tabla es diferente. Entonces, aquí está la tabla. Entro con relación H sobre B de 2, pero miren que para la tabla no existe. Existe 1,5 y 2,5, no existe 2. Entonces, el valor y con L sobre B de 1, sí aparece 1. Entonces, el valor de CD debe estar, lo debo calcular haciendo interpolación entre esos dos valores. ¿Ok? Entonces, el valor da 0,915. Y calculo pues el asentamiento usando toda esa ecuación. Entonces, si lo ven que si no está en la tabla, pues lo tengo que buscar por interpolación, que ya pues todos lo conocemos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, supongo que no. Entonces, esos son los ejercicios de asentamientos. Ahora voy a mostrarles los asentamientos. En las diapositivas hablábamos, me pongo acá para contextualizarlos, porque de pronto antier no hubo claridad de pronto sobre eso, porque estábamos mostrando la teoría, pero pues acá vuelvo otra vez. Para suelos granulares, según Sherman y Harman,
las deformaciones se pueden determinar conociendo el factor de influencia, que es ese IZ. Entonces ellos encontraron que el IZ es variable con la profundidad y con el módulo de elasticidad, y que es variable con la profundidad y que el módulo de elasticidad se puede calcular a partir de los ensayos de campo como el NSPT, y propusieron esta ecuación en donde C1 y C2 pues son factores de corrección que los puede calcular uno con esas ecuaciones. Qn es la presión neta de contacto, y hablaba de una sumatoria de los IZ, que son factores de influencia de la deformación que dependen de la profundidad a la cual se está evaluando, y de un delta Z. Entonces, hablábamos de ellos diciendo que para calcular el IZ, pues uno tiene que hacer esta gráfica, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Dependiendo del tipo de cimiento. Y lo que hace uno es simplemente entrar a cortar, dependiendo de esas profundidades las cuales uno esté evaluando, entra y corta la gráfica y determina el valor de IZ para los estratos. Y decíamos que el valor de módulo de elasticidad se podría calcular a partir de esta ecuación. Yo podría llegar a esto. Entonces me voy para este ejercicio. Hay que calcular los asentamientos para este suelo. Voy a ponerlo aquí de pronto un poquito acá para que lo puedan ver. Entonces, se va a transmitir una carga de 120 toneladas por medio de una zapata cuadrada de 3x3 a este suelo que tiene ese perfil estratigráfico. Tiene una arena, luego tiene una arcilla, luego viene una arena media, luego viene una arcilla saturada, luego viene una arena gruesa, etc. Entonces, lo que conocemos de ese suelo es los Ns a diferentes profundidades, como lo ven ahí. Ahí aparecen los valores de N, y conocemos algunas propiedades mecánicas de ese suelo. Entonces, empezamos con la arcilla, que es la primera. Si vamos a calcular los asentamientos totales, pues primero vamos a calcularle a la arcilla, que es el primer estrato. Esa arcilla tiene un módulo de elasticidad de 100 kilogramos centímetros cuadrados, un coeficiente Poisson de 0,3 y bueno, y un peso específico. Entonces, de acuerdo a la teoría, para el primer estrato de arcilla, escogemos esta ecuación. ¿Por qué escogemos esta ecuación? Porque la arcilla tiene un estrato que lo limita, ¿sí? Entonces, cuando tiene un estrato que lo limita, la ecuación es C'(D). Me vuelvo a la teoría. Acá. Si tengo una capa limitada, entonces por una base C'(D). Entonces nos venimos acá y tomamos esa ecuación para el primer estrato de arcilla. Entonces, para el primer estrato de arcilla, nosotros tenemos esa ecuación, donde QCN es carga sobre área. Tenemos una carga de 120 toneladas, dividida entre el área del cimiento, que es 3x3, me da un Q de B lo conozco, vale 3. Módulo de elasticidad lo conozco, vale 100 kilogramos centímetros cuadrados. Coeficiente de Poisson vale 0,3 y lo que me falta por calcular es C'(D). Entonces C'(D) sale de la tabla. Entonces, para entrar a esa tabla, que es esta, entonces calculamos H sobre B, que en este caso es 1, y L sobre B, que en este caso es 1, porque es un cimiento cuadrado de 3x3. Entonces, entro a la tabla con 1,
relación H sobre B de 1 y corto LB sobre 1 y el valor que encuentro ahí, 0,75, es el valor de C'D. Entonces, sencillamente voy a la ecuación. Entonces, el asentamiento es igual a QCN por B multiplicado por 1 menos coeficiente Poisson al cuadrado sobre el módulo de elasticidad en las unidades que lo necesito, porque esto está a toneladas, por el C'D 0,75 y me da un asentamiento de 0,0273 metros. De esa manera calculé el asentamiento para el primer estrato. ¿Listo? Ahora, el segundo estrato es una arena. Entonces, según Sherman y Harman, organizaron una ecuación para esa arena. Entonces, según estos señores, encontraron esta ecuación para una arena, en donde está en función de los IZ. ¿Listo? Entonces, para ese caso de la arena, entonces miren lo que se hace. Entonces, se debe dibujar, se debe hacer este dibujo para cimiento cuadrado. Entonces, para un cimiento cuadrado, Z igual a 0, para Z igual a 0 que está aquí, el IZ vale 0,1. Para Z igual a 0,5B, que en este caso nuestro B es 3, por 0,5 vale, el valor de IZ es 0,5. Y para 2 veces B, que nuestro valor de B es 3, Z vale algo y Z vale 0. Entonces tenemos que graficar, hacer este gráfico. Entonces, en esas características, ahí está el gráfico, pero lo voy a sacar lo vamos a sacar ahorita más en una figura mayor para que ustedes miren. Pero bueno, se genera ese gráfico. Pero, ¿qué pasa en la arena? ¿Qué resulta si ustedes miran aquí este modelo de los valores de N a mano derecha? El primer estrato de arena, la arena, el primer metro de la arena, tiene un N de 20, mírenlo acá, este primer metro. El segundo metro, el N vale 25 y el tercer metro, el N vale 30. ¿Sí lo ven aquí? Jóvenes, por favor díganme sí o no para ver que estoy hablando con ustedes, que me están entendiendo. Sí, profe, sí, señora. Profe. Óiganlo bien, vuelvo y repito. Como tenemos diferentes N y N nos dan módulos de elasticidad, entonces, como no nos dan módulos de elasticidad, vamos a agarrarnos de la teoría que hablan estos señores, que a partir del N yo puedo calcular los módulos de elasticidad. ¿Listo? Entonces, miren, tengo un N de 20, un N de 25 y un N de 30 y voy a calcular para cada metro. Por supuesto que como depende del N y los N son cambiantes, entonces el módulo de elasticidad también me va a cambiar. ¿Listo? Entonces, en esta arena media, vamos a calcular asentamientos en la mitad del primer metro, en la mitad del segundo metro y en la mitad del tercer metro. Habiendo dicho eso, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Fíjense que debajo del cimiento, tenemos un espesor de arcilla de 3 metros y vamos a evaluar los 3 metros de arena de metro en metro. Entonces, aquí en el dibujo, entonces, ¿qué tenemos? El segundo estrato es una arena y esa es la ecuación para calcular el asentamiento. C1 por C2 por QCN por sumatoria de IZ sobre el módulo de elasticidad por el delta Z. Entonces, C1 está en función del esfuerzo efectivo vertical, del esfuerzo inicial y de QCN,
donde QCN es carga sobre área, por lo tanto QCN vale 13.33. Y el esfuerzo efectivo inicial corresponde a 1.8, que es la densidad de la arcilla, la densidad de la arcilla por esos 2 metros. Entonces, miren que el esfuerzo inicial es como si lo tuviéramos aquí en la base del cimiento. ¿Y qué tenemos ahí arriba? 2 metros por 1.8. Ese es nuestro esfuerzo inicial. Entonces, ya tenemos esfuerzo inicial y QCN y podemos calcular el C1. Entonces, el C1 es igual a 1 menos 0,5 por ese esfuerzo inicial sobre QCN y debe ser mayor o igual a 0,5. Entonces, a nosotros, según el cálculo, nos da 0.865, es mayor o igual a 0,5, por lo tanto está bien. ¿Listo? Ahora, para el C2 está en función de un tiempo y ese tiempo es el tiempo para el cual uno va a calcular el asentamiento. Lo supusimos como 2 años, entonces al ser 2 años, el C1 nos da 1,26. Entonces, de la ecuación ya tenemos C1, C2, ya conocemos QCN y ahora vamos a empezar a conocer los IZ para cada estrato de suelo, dependiendo del módulo de elasticidad que vimos, que cambia porque los N cambian, y con función de ese delta Z que estamos midiendo. Entonces, lo que hacemos es la gráfica. Lo que hacemos es la gráfica. Y entonces, esa gráfica que miramos allá, que para Z igual a 0, el IZ valía 0,1, que para Z igual a 0.5B, que B es 3, entonces 0.5 es 1,5, el IZ vale 0,5, y para Z igual a 2 veces B, que vale 6 metros, el IZ vale 0. Entonces graficamos esa curva, ¿ok? ¿Eso está entendido, muchachos? ¿Cómo salió? Ahora bien, ¿dónde vamos a evaluar los asentamientos? Entonces dijimos, el primer estrato tiene un N, el primer metro, perdónenme, de la arena, tiene un N. Entonces lo vamos a calcular en la mitad de ese primer metro. Entonces, me devuelvo porque yo a veces no sé si me están escuchando o no. La mitad de este primer metro. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 3 metros debajo del cimiento más la mitad de 1 es 3,5. Para este otro metro, entonces tenemos 3 más 1 de la arena más la mitad de esto sería 3,5 y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, entonces vamos a calcular los IZ con esos delta Z que estamos hablando. Por lo tanto, el gráfico nos va a servir para determinar esos IZ. Entonces, mire que el gráfico está calculado a 3,5, que es la mitad del primer metro, y calculo mi IZ y me da 0,23. Para 4,5, calculo el IZ, corto la gráfica y calculo el IZ que me da 0,14. Y para 5,5 entro a cortar la gráfica y me da un IZ de 0,05. Entonces ya tengo los IZ y ahora entonces lo que tengo es que revisar el módulo de elasticidad. Como el módulo de elasticidad lo desconozco, a partir del N yo puedo determinarlo. Entonces yo tengo que la relación QC sobre N para una arena vale 3,5. Entonces voy a despejar el QCN. Entonces el QCN para el primer metro, el N es 20.
Entonces, calculo el QCN a partir de esta ecuación y me da un QCN de 70. Ahora, como conozco QCN y conozco el valor de K, porque la norma sismorresistente me dice que para una arena compacta el K es 2, cualquiera de ustedes pudo haber buscado para una arena densa, dependiendo de las características del ejercicio, pero para una arena escogí compacta de 2, entonces ya yo calculo el módulo de elasticidad a partir del QCN, que lo desarrollé con el N, y a partir de la K, que viene de la norma sismorresistente del tipo de suelo. Entonces me da un módulo de elasticidad de 140 kilogramos centímetros cuadrados, pero como estamos trabajando en toneladas metro cuadrado, el valor. Entonces ya tengo IZ para el primer metro, módulo de elasticidad para el primer metro de la arena, y entonces, y lo calculé en ese delta Z que es para un metro, para el primer metro, entonces ya yo puedo calcular el asentamiento para ese primer metro de la arena. Entonces, simplemente reemplazo, C1 vale 0.865, C2 1.26, QCN 13.33 y tengo el IZ para el primer metro, vale 0.23 sobre el módulo de elasticidad 1400 por 1 y ya tengo el asentamiento para mi primer metro. Pero aquí dice sumatoria sobre el módulo de elasticidad por delta Z. Yo puedo aquí estarle sumando el resto. Para efectos del ejercicio lo hice para cada metro para que vieran de dónde salía, pero pues ustedes lo pueden hacer como esa sumatoria. Y al final yo lo que hice fue sumarlo. Entonces la segunda capa tiene un N de 25 metros, de 25 golpes. Entonces, de la misma manera, ese N 25 golpes por con la ecuación 3,5 por n, entonces calculo el QCN. Con ese QCN por 2 ya tengo el módulo de elasticidad. Entonces ya yo tengo mi módulo de elasticidad. Y del gráfico también calculé el IZ con 3, 4, con 4.5 entré y medí IZ. Y un delta de Z, que es el metro de la arena, pues ya tengo otro asentamiento. Entonces, fíjense que la ecuación me lo da en kilogramos centímetro cuadrado y yo tengo que pasarlo a toneladas metro cuadrado. Y para el otro metro, que tiene un N diferente y que ya miramos el IZ, hacemos la misma operación. QCN 3.5 de la fórmula por el N de 30 me da 105. Y multiplicado por el K de 2 me da el módulo de elasticidad en kilogramos centímetro cuadrado, lo paso a toneladas metro cuadrado y lo incorporo en la ecuación y me da un asentamiento para la tercera capa. Si yo sumo esos asentamientos del primer metro, el segundo metro y el tercer metro de arena, pues voy a tener un asentamiento total de la arena de 0.004 metros. Entonces ya tengo el asentamiento de mi primer estrato de arcilla y el asentamiento de mi segundo estrato, que es el asentamiento de la arena por el método de Harman y Sherman. Entonces, si yo voy a determinar los asentamientos elásticos, pues entonces yo podría ir, digamos que totalizar. Ahora, ¿qué queda? Ahí en el ejercicio aparece una arcilla saturada en la cual nos dan a nosotros las características del suelo de un ensayo de ¿cómo se llama? De consolidación. Y nos muestra si ya tiene un espesor. Mírenla aquí. Me devolví otra vez.
miren la arcilla. Dice que la arcilla es saturada, que tiene un gamma de 2.1 toneladas metro cúbico y que tiene un CC de 0.24 y una relación de vacíos inicial de 1. Y el espesor de la arcilla es 2 metros. Miren que la arcilla está dentro, está ahí adentro, pero por la parte de arriba tiene un material permeable, que es una arena, y por la parte de abajo tiene una arena gruesa con grava, que también es permeable. Por lo tanto, cualquier gota de agua que haya en esta arcilla va a tener que migrar tanto por arriba como por abajo. Por lo tanto, es H medios. Si tuviera aquí un estrato impermeable como una roca y aquí arriba la arena, entonces cualquier gota de agua que estuviera bien aquí abajo tendría que hacer todo el recorrido de la arcilla para poder salir a la superficie. Razón por la cual si tengo un estrato impermeable, la H es 2. Entonces, bajo esas circunstancias, que son las modelos de, perdóneme, de consolidación, entonces miren aquí la ecuación que tiene H. H es la altura del estrato permeable y depende de cómo permea el suelo. En este caso permea hacia ambos lados, por lo tanto H es H medio, es decir, 2 sobre 2 es 1. Si hubiera un estrato impenetrable, entonces H sería 2. La relación de vacío no la dan, el coeficiente de consolidación 0.24 no lo dan, y nosotros tenemos que calcular el esfuerzo efectivo inicial. Entonces, para ese metro, hasta ese metro. Entonces, ¿qué tenemos? 5 metros de espesor de la arcilla que tenemos en la parte de arriba, sobre la cual está cimentado la zapata, por su gama, más los 3 metros de la arena por su gama, más el metro de la arcilla por el gamma efectivo, que es el gamma saturado, 2,1, menos el gamma del agua, que es 1 tonelada. Y así podemos tener el esfuerzo efectivo inicial. Ahora bien, ya tenemos esfuerzo inicial y ahora miren esto, el delta de presiones, este que está aquí arriba, el delta de presiones. Entonces yo les explicaba ayer un montón de cosas para calcular ese delta efectivo, ese delta de presiones, discúlpenme. Entonces yo les mostraba la ecuación de Boussinesq, les mostraba que podía uno calcular, era Q sub 0 por I, donde I salía de esta ecuación o de esta tabla. Les mostraba esta de una superficie rectangular cargada en la cual el delta P era igual a las influencias de todos esos rectángulos por Q sub 0, en donde les mostraba si lo calculo en el centro, en donde les mostraba si lo calculaba por el método 2.1, si lo calculaba por Grifting, si lo calculaba en la parte de un terraplén, si lo calculaba por Osterberg. Bueno, yo les mostraba toda esa cantidad de formas para calcular el delta P. Pues aquí están. Aquí está. Entonces, si yo cojo la primera metodología, que es la de Fadún, asumiendo una superficie rectangular flexible, yo tengo un valor de M, tengo que calcular M, que depende de B sobre la profundidad de cimentación y de L sobre la profundidad, perdón, a la cual estoy evaluando la arcilla. Entonces aquí tenemos el ancho del cimiento B, 1,5 y L es 1,5, a la profundidad de 7 tenemos esos valores de M y N. Y con esos valores de M y N, ¿qué hacemos?
entramos a esta gráfica con valores de M, cortando los valores de N, calculamos el factor de influencia. Y ese factor de influencia, que para esa gráfica ahí mal dibujada es 0.020, podemos calcular el delta de las presiones. Como es un cimiento rectangular o cuadrado y lo estamos mirando en la mitad, entonces se generan cuatro rectángulos o cuadrados. Se multiplica la influencia por los cuatro figuras geométricas por QCN, donde QCN es carga sobre área, el I, que lo calculamos ahorita del gráfico, multiplicado por 4, el delta de presiones, grábense en este valor, da por FADUN 1,07, podría decirlo. Entonces, simplemente con todo lo que ya conozco, lo meto a la ecuación y tengo un asentamiento para esa arcilla de 0.034 metros, con un delta de presiones de 1,07 calculado por FADUN. Ahora miren las otras metodologías. Bueno, entonces ahí está el asentamiento por consolidación. Entonces uno lo que hace es multiplicar el asentamiento de la primera arcilla más el asentamiento de la segunda arcilla más el asentamiento de esta tercera arcilla y al final tiene un asentamiento total de ese ejercicio. Pero miren que si yo calculo el delta P con la tabla, entonces miren, yo entro con valor de M y N a la tabla y calculo esos valores. Entonces, mire, M está entre 0,2 y 0,3 y N está entre 0,2 y 0,3. Entonces, tengo por interpolación que buscar esos valores y me da el valor de influencia. Entonces, ese valor de I me da 0.0195 multiplicado por QC y por 4 me da un delta de presiones con esa tabla de 1,04. Está difiriendo de la de FADUN, porque la de FADUN dio 1,07, este da 1,04. Pero cualquiera la pueden utilizar. Ahora miren la otra forma. La otra forma es para calcularlo en el centro, calculo el IC centroidal. Entonces, el delta Z de presiones es Q sub 0, que ya lo conocemos, 13.33 por el IZ que sale de esta ecuación. El IC que sale de esta ecuación, en donde M1 es L sobre B y N1 es Z sobre B medios, donde Z es 7 y B medio es 1,5, entonces entramos con un N1 de 4,67 y un M1 de 1. Entonces, si yo entro a esta gráfica, busco el valor de N1, que es 4,67, no está, lo tengo que interpolar y encuentro el valor de M1 que está entre estos dos valores. Entonces, el IZI vale 0,083, por razón por la cual, calculando ese delta de presiones, ahora por esta teoría vale 1,11. Entonces ya llevamos por una teoría 1,07, por otra teoría 1,04, por la otra teoría 1,11. Y también tenemos esta otra teoría, la teoría de... Chao, hijo. Dios te bendiga. Y aquí tenemos entonces la teoría de la relación 2,1. ¿Lo recuerdan? Decíamos que esos esfuerzos se propagaban a lo largo del estrato en una relación 2 vertical, 1 horizontal. Y mostrábamos esta ecuacioncita. Q sub 0 multiplicado por B por L sobre B más Z multiplicado por L más Z. Entonces, simplemente utilizando esa ecuación, el Q es 1333, el ancho de cimiento es B, B que vale 3, L que vale 3,
y tenemos el valor de Z y mire el delta de esfuerzo vale 1,20. Entonces, no importa la metodología que usted utilice para calcular el delta Z, todas son bien válidas y los valores están muy cercanos, ¿sí? Algunos un poquito más alejados que otros, pero la teoría muestra que yo puedo determinarlo por diferentes formas. Esas son las múltiples formas que ustedes tienen para calcular el delta Z. Y ahí pues ya tenemos que, si ustedes con cualquier teoría de esas que escoge, su delta de presiones va a cambiar. Entonces aquí para el caso de Fadún vale 1,067, pero pues para el de 2,1 ya vale 1,20, para el otro vale 1,11 y bueno, son diferentes formas de calcular este delta de presiones. Total de casos que cualquiera que ustedes utilicen les va a dar un asentamiento, el cual sumado con los dos estratos anteriores les da el asentamiento total esperado a esa profundidad. En el ejercicio, fíjense que llegamos hasta la arcilla saturada, hasta esa arcilla saturada, para poder explicar las diferentes metodologías existentes y se supone que ya los asentamientos hasta ahí son los máximos. Pero si usted quiere calcular para la arena gruesa con grava, pues entonces mire que para este caso, si va a trabajar con la metodología de Sherman y Harman, porque no tiene usted aquí módulo de elasticidad, está en la misma condición de la arena media, allá aquí miren que se mantiene un mismo n, razón por la cual con un solo n usted puede calcular el módulo de elasticidad. Aquí lo calculamos para este primer metro, para este segundo metro y para este tercer metro, porque los n eran diferentes, por lo tanto el módulo de elasticidad es diferente. Aquí tenemos un solo, ese estrato tiene un solo n, entonces va a tener un solo módulo de elasticidad y se calcularía como lo hicimos en la arcilla media. No sé si haya